por la presentación y nada. No son horas estas más que de la siesta, pero precisamente porque son horas livianas, me vais a permitir que en vez de sumarme a los discursos, a los sesudos discursos que hemos escuchado ayer y hoy, pues yo hago una especie de divertimento, ¿no? Haga un repaso bastante más banal por la historia que lo que hemos oído. Y va a tener mucho también de biográfico, ¿no? Lo que voy a contar. Voy a hablar de la transición política española que, como bien sabemos, se hizo bajo el signo del olvido, o más que del olvido, ¿no? Como decía Santos Juliá, de echar al olvido, porque en ese momento nadie olvidaba nada, no olvidaban su pasado los protagonistas mayores y tampoco la sociedad, porque en aquellos años, recuerdas Santos Juliá, se publicaron cantidades de libros sobre la historia de España, la República, la transición, el franquismo, en fin, había un perfecto conocimiento del pasado, pero se prefirió echarlo al olvido. Es decir, se decidió no darle importancia política al pasado. ¿Y por qué se hizo así? Pues voy a recurrir a un artículo que acaba de publicar, un trabajo que acaba de publicar Antonio García Santes Mases sobre este momento, y él dice que había en ese momento tres posibilidades. A la muerte del dictador, España podía optar por la vía continuista, es decir, un franquismo sin Franco, por la vía rupturista, ¿no? Rechazar el franquismo y empalmar con la República, o por la vía reformista, que fue por la que se optó. No se pudo o no se podía optar por la ruptura porque la relación de fuerzas no lo permitía. Tampoco el momento soportaba el continuismo. Entonces se optó por la monarquía parlamentaria, que es la vía reformista. Es decir, la convergencia de un franquismo aperturista y de una oposición razonable, que tenía cuenta de la relación de fuerzas. Eso fue lo que se llamó el espíritu del consenso, que comportaba renuncia al continuismo franquista y también renuncia al restablecimiento de la República. A esta opción, ¿quién se oponía? Pues se oponía realmente ETA, que siguió igual. Se opusieron los militares, como luego se vio el 23F del año 81, y también un cierto sector de la sociedad que podía representarse por Aranguren, por ejemplo, que él hablaba en aquel momento del desencanto. Había en un sector de la población española, más que nada de la intelectualidad española, un sentimiento de desencanto, ¿no? No era aquello en lo que se había pensado, en lo que se había soñado. Lo que me parece interesante del estudio de Santes Mases es que establece el momento en que ese consenso se rompe. Y ese consenso se rompe en 1966 con el triunfo de Aznar. Pero no por el triunfo de Aznar, sino que la ruptura la produce o la desencadena un debate sobre la enseñanza de la historia en los institutos, en la escuela. De repente, o poco a poco, hay quien se da cuenta de que nos están contando muchas historias, muy diferentes. En fin, de alguna manera u otra, todo el mundo estaba haciendo honor al dictum de Renan, ¿no? Cuando decía, no hay pueblo que se precie que no se invente su pasado. Pues eso. Y podíamos recordar los estudios de John Juaristi, de Miquel Azurmendi, de Aranzadi, a propósito del pueblo vasco, donde desmontaban pues todo el relato que se hacía en el País Vasco de la historia del País Vasco. Era un puro mito, una pura fábula. Entonces, ese debate encendió a la sociedad española y sirvió como detonante para muchas cosas.
sirvió de detonante para que despertara un tipo de intelectual que había estado oculto hasta ese momento. Podríamos decir el intelectual de derechas. Hay que tener en cuenta que la transición crea un modelo de intelectual que podría simbolizarse en El País, el diario El País. El diario El País simboliza, ¿no?, ese tipo de intelectual dominante en la transición entre socialdemócrata y europeísta, ¿no? Y deja en la penumbra a otro tipo de intelectuales, aparte de mantener vigente la idea de que con el franquismo se habían desacreditado los intelectuales de derechas. No había intelectuales de derechas de prestigio, aparentemente, y los que había en la democracia pues respondían a ese modelo del país. Lo que pasa es que en el país no cabía todo el mundo, lógicamente, ¿no? Ahí no cabía todo el mundo. No cabían liberales conservadores como Julián Marías, que dio un portazo y se fue del país. Luego lo recordaría su hijo con frecuencia, Javier Marías. No cabían marxistas como Manolo Sacristán, y tampoco cabían falangistas o franquistas como Millán Puelles, por decir algunos nombres ilustres, ¿no? Entonces, eso es lo que se rompe cuando se produce ese debate de los historiadores a la española, ¿no? El debate sobre la enseñanza de la historia en las escuelas. Se rompe el consenso y se revisan supuestos de la transición. Se cuestiona el prestigio del país, aparece El Mundo y también se inicia también el Imperio Roures, que luego dará origen a La Sexta y al diario El Público. Yo recuerdo en ese momento que tenía un acuerdo con la Fundación de Caja Madrid yo les había propuesto, puesto que ellos podían, iniciar algo así como una Pléyade a la española, ¿no? Publicar obras completas de autores. Y publicamos pues las obras completas de un exiliado como Joaquín Xirao, publicamos las obras completas de Fernando de los Ríos, de García Morente, y cuando se produce la ruptura me viene a ver el ideólogo en temas de historia del aznarismo, que era Guillermo Cortázar, para decirme: esto no puede seguir así, hay que publicar intelectuales de derechas. Y yo le dije: ¿te referirás a Donoso Cortés, por el que yo tenía un faible y quería publicarlo? Y me dijo: no, Nicodemes Díaz Pastor, un autor que estoy seguro que no os dice absolutamente nada a nadie, ¿no? A mí tampoco. Yo recordaba de él que era un sainetero, pero en fin. Era para decir que la derecha sale del armario y rompe el modelo de intelectual que había cristalizado en torno al país. Aparece entonces un modelo de intelectual español más auténtico, que incorpora sin complejos la tradición conservadora y liberal española. En aquellos años, en una visita a México, pues Aznar reivindica ni más ni menos que a Manuel Azaña. Y recuerdo un acto en la residencia de estudiantes donde también Azaña reivindicaba ni más ni menos que a Max Aub. Y aparece entonces un nuevo tipo de intelectual, que son algunos de antes reconvertidos y nuevos. Y voy a citar algunos nombres. Algunos porque nos afectó directamente: Eugenio Trías, un nuevo Fernando Savater, Gustavo Bueno, Gabriel Albiac, José Luis Villacañas, Agapito Maestre, en fin. Lo que hay que decir de ese momento es que el Instituto de Filosofía
fue un testigo privilegiado. Y esto lo he pensado conforme tomaba yo mis notas para esta intervención y me acordaba de lo que ocurrió en el Instituto de Filosofía, que puede ser un buen mirador de toda esta ruptura, de toda esta evolución de la memoria histórica en España. El CSIC era un problema para la democracia, porque es un invento del franquismo. Y hubo institutos que funcionaron, los de ciencias sobre todo, que funcionaban más o menos bien, pero había una inflación de institutos, digamos, de humanidades, que en un momento funcionaron como ideología del franquismo, ¿no? Y entre ellos el Luis Vives, que era el Instituto de Filosofía, vulgarmente conocido como Luis Mueres, pero Luis Vives. Y eso, entonces, yo estaba en ese momento en el Ministerio de Educación, de director de gabinete en el primer gobierno socialista, y ahí decidimos, bueno, pues, enfrentarnos al tema del CSIC. Y una de las decisiones que se tomó fue, pues, suprimir a bastantes de estos institutos de humanidades que había por aquí. Y uno de ellos fue Luis Vives. Desapareció Luis Vives, pero al poco tiempo surgió la idea de por qué no crear un instituto de filosofía que respondiera a otras coordenadas, ¿no? Con vocación latinoamericana y con libertad de trabajo, y que, bueno, como un instituto de investigación pudiera no tanto doblar a lo que el trabajo de un departamento de universidad, sino, bueno, crear nuevas líneas de investigación. Y así apareció el Instituto de Filosofía como una creación, digamos, de esta época de la transición. Cuando gana Aznar, la ministra es Esperanza Aguirre, la ministra de Educación. Y enseguida me manda un emisario, viene su jefe de gabinete para decirme que se va a cerrar el Instituto de Filosofía, que es un instituto que representa precisamente lo que ellos no quieren. El instituto era pequeño, pero tenía también su capacidad de defensa y conseguimos que se parara el golpe y que no lo suprimieran. Pero sí que entonces amenazaron con nombrar un director a su hechura. Yo era el director entonces, para reorganizarle. Y ese director propuesto no era ni más ni menos, os vais a sorprender, el nombre de confianza de Esperanza Aguirre era Fernando Savater. Fernando Savater rechazó la propuesta porque era demasiado listo como para perder el tiempo dirigiendo un instituto, tenía otras cosas que hacer. Y entonces decidieron crear una especie de comisión de control político del instituto. Era una comisión que tenía que aprobar todas las actividades del instituto. Y se nombró el nuevo ministro de Educación, que era Mariano Rajoy, nombró a Eugenio Trías como director o presidente de este comité de control político. Lo dieron tanta importancia que vino Rajoy, que no salía, como bien se sabe, de su despacho más que para irse a dormir, pues vino al instituto a formalizar la creación de esa comisión. Tuvimos un acto en el que habló Eugenio Trías y donde pues quedó claro que el director, que en ese caso era yo, tenía que someter todas las decisiones a lo que dictara. Yo no entendía mucho, la verdad, por qué un instituto tan pequeño provocaba tantos celos y tal reacción. Pero me lo explicó un día Patricia Peñalver, que también era del grupo de ellos, y me dijo, mira, el problema del Instituto de Filosofía es que es, dice él, felipista, polanquista y habermasista. Y está muy bien dicho. Dice, es felipista, es decir, representa el modelo de modernidad socialdemócrata que ha impuesto el Partido Socialista. Eso es felipista.
Y es polanquista porque, digamos, mantiene la idea de que el modelo de racionalidad es el del país, el diario El País. Y es finalmente habermasista porque cuida más la intelectualidad europea que la propiamente española. Entonces me lo explicó muy bien. Y yo creo que es una forma de expresar esa ruptura que se produce precisamente en ese momento. Hay que decir que la decisión más notable que tomó Eugenio Trías, aparte de algunas, obviaré para no hacer sangre, fue la de presidir un tribunal mandatado por la Moncloa. La Moncloa quería crear una plaza para un personaje que acabó ganando la oposición y que entró siendo el ideólogo del PP y acabó siendo el fundador de Vox. Estoy hablando de José Luis González Quirós y creo que está aquí Juan Carlos Velasco, que estaba en aquella que también participamos, intervino o se presentó como candidato a aquella plaza, pero que ganó este hombre cuyos méritos más notables era haber escrito un libro sobre el mus y un libro de citas. Pero era el candidato de la Moncloa. Bueno, Aznar estuvo 8 años y en ese tiempo se descompuso Prisa, el grupo Prisa, se fortaleció el Mundo y, sobre todo, apareció el grupo de Roures, ¿no? Con La Tercera y Publi. Y podía haber durado mucho ese tiempo, el aznarismo, o el aznarato, como decían otros, si no hubiera sido por la torpeza del 11 de marzo del 2004, cuando perdió la plaza por empeñarse en hacer a ETA autora del atentado. Entonces viene Zapatero, que insiste en esta ruptura. Si la derecha ha empezado a romper el consenso, Zapatero lo ahonda, y lo ahonda retomando dos temas que habían sido tabú en la transición y que son ahora la bandera del gobierno de Zapatero, que por un lado la memoria democrática, la memoria republicana y la cuestión territorial, la cuestión catalana. ¿Cuál es el problema de esta doble memoria, la de Aznar y la de Zapatero? Yo creo que son dos memorias que en el fondo no han aprendido nada ni han olvidado nada. La derecha aznarista no ha aprendido nada y se siente legitimada, no ha olvidado nada, se siente legitimada porque piensa que ha traído la democracia y sobre todo porque se presenta heredera de la tradición liberal. Y tampoco la memoria de la izquierda, parece haber aprendido mucho porque entiende que la memoria de la Segunda República es reivindicar la Tercera República. Es decir, lo que hay en estas formas de memoria es que no hay duelo. Y al hablar de duelo me refiero a lo que José Antonio hablaba esta mañana, ¿no? de la teoría del duelo que tiene el libro que publican a la limón Alexander y Margaret Mitscherlich en Alemania, de la incapacidad para el duelo, la incapacidad de los alemanes para el duelo. El libro está escrito en 1967, es decir, 22 años después de la guerra, 1967. Y a esas alturas, la tesis de estos dos psicoanalistas es que los alemanes ni han aprendido nada ni han olvidado nada y siguen siendo igual que antes. El duelo lo entienden como el proceso que sigue a una gran pérdida, ¿no? La elaboración de la pérdida de un ser querido, Y el ser querido en este caso era Hitler. Los alemanes han perdido al ser más querido, pero eso no parece que les haya afectado, sino que cuando han visto al líder querido derrotado, han mirado hacia otro sitio
se ha desentendido de Hitler, no han querido ser consecuentes con la identificación que han mantenido con el líder para no asumir responsabilidades, se identifican con el vencedor de repente y sobre todo se refugian, como bien decías, en el milagro alemán para, digamos, reivindicarse ante la opinión pública mundial, ¿no? Nosotros merecemos consideración porque somos capaces de hacer milagros. La consecuencia de esta incapacidad para hacer duelo es que no asumen responsabilidades y, por tanto, dicen los autores, los alemanes siguen siendo igual de antisemitas que antes, igual de anticomunistas que antes, igual de autoritarios que antes, es decir, no han cambiado. Pues esta tesis se puede aplicar 100% a la situación española o, si queréis, luego a la del País Vasco, tras la derrota de ETA. No hay duelo en España porque los franquistas a la muerte de Franco se olvidan de Franco y se transforman en UCD o en AP, se transforman en una especie de partido democrático sin revisar sus responsabilidades, y la izquierda hace otro tanto. La izquierda lo que hace es idealizar la Segunda República sin asumir responsabilidad alguna. Uno echa de menos en la izquierda, en esa izquierda que empieza a tomar conciencia de la memoria en tiempos de Zapatero, echa de menos a Azaña o echa de menos a Semprún. Echa de menos a una Azaña que Manuel Azaña fue el presidente de la República, que 2 años después de empezar la guerra, el 18 de julio de 1938, tiene un famoso discurso consensuado con el primer ministro, con Negrín, donde habla de alguna manera al futuro de los españoles, a las generaciones siguientes, a nosotros, para decirnos que si queremos la paz, si algún día queremos recomponer el país, tenemos que, y dice él, tener en cuenta la paz, la piedad y el perdón. La paz porque es el objetivo, la piedad que, como bien sabemos, lo que significa es tomar en serio el sufrimiento del otro antes que el del uno propio, y el perdón porque se siente culpable. Él, el presidente de la República que más defendió la República, se siente culpable. Se siente culpable de no haber sabido resolver un conflicto social con dimensiones económicas, religiosas, etcétera, de una manera pacífica. No ha sabido crear las condiciones para resolver esos problemas, ¿no? Que afectaban al campo y a la ciudad, a las ideas, a la ideología, de resolverlo de una forma pacífica, y por eso han recurrido, y por eso aparece la guerra. Por eso pide perdón. Y otro tanto hace Semprún, el Semprún cuerdo, porque hay un Semprún como Don Quijote demente, o si queréis, amnésico, cuando el Semprún ya toma conciencia de sí mismo a los 16 años de la liberación, pues también piensa en el futuro político, no de España, sino de Europa, y piensa que solamente se puede construir sobre un duelo. Un duelo que afecta al totalitarismo comunista y otro duelo que afecta al totalitarismo fascista. Ese tipo de personajes no aparecen en la España, ni han aparecido en la España en la memoria de la República. Por si sirve algo, en ese momento, cuando se producen todas estas cosas, en el Instituto de Filosofía, pues estamos en un seminario, ¿no? Un grupo que todavía sobrevivimos, estamos hablando de la memoria, estamos hablando de la vigencia de las lógicas que llevaron al Holocausto, pensamos que siguen vigentes y que habrá un futuro nuevo, como pide la memoria, si revisamos precisamente esas lógicas políticas, morales, estéticas o jurídicas.
En eso, ahora, ¿en qué momento nos encontramos? Yo creo que nos encontramos ahora por parte de la derecha con un discurso castizo, por un discurso que defiende un nacionalismo castizo. Y al hablar de casta no me refiero a la casta en el sentido de Pablo Iglesias, sino a la casta en el sentido de Américo Castro. La casta tiene sobre todo un componente étnico, ¿no? Y lo que quiero decir es que esa nueva España, esa España nacional que la derecha defiende, pues se agarra a alguno de esos componentes étnicos clásicos. La tierra, la sangre, la religión, la profesión, los hábitos, de suerte que el que no tiene o manifiesta esos rasgos es un extraño o un forastero. Entonces, hay una España, digamos, que es defendida por sus rasgos étnicos, pero que al mismo tiempo es una empresa. Hay rasgos empresariales en esa España que defienden y como toda empresa, España debe ser una empresa con ganancias, competitiva, y eso significa no saber gastar y no malgastar sus recursos con los que no son de la casta. Veo por un lado esa España nacionalista, ¿no? Castiza, y por otro lado otra España también nacionalista por parte de la izquierda, lo que pasa y con los mismos componentes pero entendidos de otra manera. Los componentes étnicos no se entienden como excluyentes, sino que tratan la izquierda trata de hacerles cohabitables, ¿no? Reconoce la pluralidad de rasgos identitarios y por tanto es más flexible en la armonización de las diferencias étnicas y también por lo que afecta a los aspectos empresariales, pues está dispuesta a cuidar la distribución de los recursos y de esa manera pues mantenerse en la órbita de una cierta justicia social. Lo cierto es que estas orientaciones eminentemente nacionalistas de la derecha y de la izquierda absorben muchas energías, como estamos viendo, e impiden impiden enfocar los retos que realmente tiene la sociedad española y que son, como hemos ido viendo esta mañana y ayer, por un lado los derivados de la crisis ecológica y por otro lado los desafíos de la emigración. Estamos demasiado embebidos o embobados con la identidad nacional, por un lado o por otro, y por tanto alejados de enfrentarnos a los retos reales. Dos retos que, como bien sabemos, son resultados de un determinado modo de producción, un modo de producción que genera beneficios en base al expolio de la naturaleza, por un lado, y la reducción de una buena parte de la antigua mano de obra, pues al título de personal sobrante o, como decía de mi pueblo, de estar de más. Bueno, voy concluyendo. El título de esta comunicación invitaba a hablar de memoria y autoritarismo. Y empezaba diciendo que la transición se hizo bajo el signo del olvido. Y en el fondo ahí seguimos. Y en el fondo ahí seguimos. Y no nos hemos repuesto del olvido porque, aunque hay muchas leyes de memoria histórica, lo que hay que decir es que hay formas de memoria que son olvidos. Porque si por memoria entendemos nunca más, es decir, crear las condiciones para un nuevo tiempo, no habrá memoria mientras no creemos esas condiciones de novedad.
mientras no se generen esas nuevas formas, nuevas condiciones materiales, mientras no se generen esas nuevas condiciones materiales, que es lo propio de la memoria, el malestar o la frustración presente pues reproducirá el antisemitismo, es decir, la búsqueda por parte del individuo masa, la búsqueda de un refugio donde se sienta protegido. Un refugio que no se construye sobre roca, sino sobre algún chivo expiatorio. En este caso, los emigrantes. Y algo de eso está ocurriendo entre nosotros, ¿no? Por un lado, la extrema derecha, que mira que tiene empeño Vox, ¿no?, en copar u ocupar las consejerías o concejalías de cultura, siendo así cuando para ellos lo importante debería ser el dinero, pero les pasa lo que al caballero español: de dinero no se habla. Nunca se habla de dinero. Y eso es lo que hace la derecha. Es la forma, allí también se insinuaban, que aunque no sea la única explicación de Vox, pero no tiene que hablar de dinero para precisamente conseguir la complicidad del pueblo que le vota, que le va mucho más hablar de la patria que del dinero, ¿no? Une mucho más la patria que el dinero. Eso por el lado de la extrema derecha. Y la extrema y por la izquierda tampoco sale del olvido. A mí personalmente ya me descolocó mucho todo eso, las leyes de memoria histórica, porque si uno las mira bien, se da cuenta de que son leyes de justicia histórica. Son leyes que plantean la reparación de las víctimas, cosa que está muy bien. Leyes que plantean la persecución de los culpables en la medida de lo posible, que está muy bien, pero nada más. Y por eso, con lo de justicia histórica, tendrían bastante. Y ya el colmo es llamar a la última ley de memoria democrática, como si solo fueran interesantes las víctimas democráticas. Es decir, se reduce la memoria a la ideología de las víctimas, cosa que me parece una aberración total. Entonces, en vez de poner el acento en la materialidad de las víctimas, sobre las que se ha construido la historia y que deberían ser la preocupación de una memoria, ¿no?, una historia sin víctimas, se pone el acento en la ideología de las víctimas republicanas, ¿no? La Secretaría de Estado de la Memoria Democrática tiene muchas actividades y ha creado en torno a una editorial una colección de memoria democrática. Y a mí me invitaron a participar y yo les pregunté si cabía también ahí pues algún libro de memoria de alguna víctima de la guerra civil, alguna víctima causada por un grupo anarquista, víctimas que eran claramente de derechas. Y no parecía que tuviera lugar en la colección, así que me despedí, lógicamente. A eso me refiero cuando digo que hay formas de memoria que son olvido. Jordi Maiso se pregunta en su libro Desde la vida dañada, ¿por qué tanta gente que vive en una sociedad fuertemente secularizada o desencantada busca refugio en las columnas astrológicas, ¿no? Y seguramente que busca refugio en las columnas astrológicas por la misma razón que individuos necesitados que viven bajo el miedo y la precariedad prefieren hablar de patria en vez de justicia. Y es que, como él mismo dice, el autoritarismo supone la emergencia de un tipo de sociedad crecientemente total que tiende a producir disposiciones subjetivas acordes con su demanda. Es decir, a la derecha española no le gusta hablar de dinero porque necesita la complicidad de la gente sin dinero, que sin embargo son muy sensibles a los cantos
patrios a los cantos de sirena, ¿no? Santesmases dice en su estudio que él lamenta que como marxista haya tardado tanto tiempo en darse cuenta de la memoria republicana. Pues yo creo que la izquierda ha perdido una ocasión. Ha perdido una ocasión al reducir la memoria a reparación de los daños y castigo al culpable, olvidando lo esencial de la memoria, que es, insisto, repensar un nuevo tiempo y no idealizar a la República. Claro que eso no se improvisa, ¿no? Eso de repensar un nuevo tiempo no se improvisa. Benjamin daba una pista de lo difícil que es al sugerir que había que empezar por revisar la columna vertebral de la lógica política, de la modernidad, el progreso, porque progreso y fascismo, dice él, coinciden. Y bajo el epígrafo de progreso se esconden las dos figuras más potentes de la política que siguen intactas, el Estado y el capitalismo. Y así no puede haber ni memoria ni futuro. Pues esto era. Gracias.